Los inversores dudan en esta jornada de miércoles. Las caídas no son muy pronunciadas, del 0,37% en el caso de la Bolsa de Milán o del 0,4% en el caso del DAX. Están subiendo también las rentabilidades de los bonos porque los datos de actividad económica o las encuestas PMI han sido favorables o desde luego no empujan a una recesión inmediata. En el caso de Europa estamos viendo algún alemán subiendo al 2,28, lo hemos llegado a ver este año muy por encima, en el 2,4, 2,5 casi. El Treasury americano está en el 3,36 y, como digo, ahí un poco es donde está el debate o las alertas de las últimas horas de PIMCO, de JP Morgan o de Bank of America. Vamos ya con momentum de la economía y los mercados. El petróleo, por cierto, hoy está corrigiendo después de varios días de remontada tras ese anuncio por sorpresa de la OPEP. Hoy toca recoger beneficios y seguir esperando novedades desde el punto de vista de actividad económica. El Brent está retrocediendo un 0,6%, ha caído hoy hasta los $84,50. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Munez Melwani de Cross Capital. Hola Munez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Y bueno, iba a decir que a puntito de cogerte vacaciones, pero bueno, es que en las Islas Canarias allí estáis prácticamente los 365 días de vacaciones. Bueno, es una broma, No, no, es una exageración. estamos cerca de la costa, sí, pero de vacaciones, en fin, como todo el mundo. Y Javier Domínguez Navarro, que me imagino que ya tendrá prácticamente las maletas casi hechas, y en cuanto acabemos hoy el programa o acabe la jornada en Europa, se irá a perderse Correcto. unos días. ¿O no? Javier, ¿qué tal? Ya tengo un pie en la costa, efectivamente, ya estoy casi en la playa. Bueno, está la Semana Santa, está todo lleno, ¿no? Llenísimo, está a abarrotar, ¿no? Como decía aquel, ¿no? Pero bueno, eso es buen síntoma, buena señal. Yo creo que eso efectivamente es un gran síntoma, es una maravilla, ¿no? Que esto esté ocurriendo y eso nos lleva a todos un poco de optimismo, ¿no? En términos generales. El dato del PMI Servicios en España ha sido toda una sorpresa positiva, por encima de 50, expansión económica, y el sector servicios es el principal motor del PIB en España. Así, de hecho, hoy el IBEX 35 es un poco el llanero solitario, el que está subiendo hoy al margen de todo lo demás. Bueno, contarme, Munez, un poco cómo ves ahora mismo situación de mercado. Luego entramos ya de lleno en los últimos comentarios de PIMCO, JP Morgan, Bank of America y todo lo demás, pero un poco así lo que estamos viendo es que las bolsas, los mercados siguen aguantando a pesar de que, bueno, pues todas esas alertas que siguen llegando de esta inflación, de recesión o de una inflación que sí, que se frena, pero desde luego no al ritmo deseado. Sí, bueno, está siendo un año complejo, ¿no? Para gestionar las carteras, en el sentido de que enero fue como muy optimista, ¿no? Y ya, bueno, digamos que esa parte se ha desinflado. Estarás viendo que las tecnológicas no paran digamos, de alcanzar nuevos máximos, recuperando múltiplos pues, que se habían estrechado hace unos meses, y eso tiene una explicación, ¿no? Y es básicamente que el mercado está descontando que la Fed le quedan pocos movimientos y si se llega a inducir esa inflación que vienen propiciando con las subidas de tipo, pues no le quedará otra que, pues, si no este año, a finales, pues a principios del año que viene, pues empezar a reconducir los tipos con recortes, ¿no? Y luego, por otro lado, está el efecto de refugio, ¿no? O sea, al final, cuando hay inestabilidad e incertidumbre, pues el dinero va hacia compañías pues, de calidad, con poca deuda, grandes generadoras de flujos de caja, y ahí pues las Big Tech son las que siempre están en el punto de mira, ¿no? En lo que se refiere a renta fija, seguimos pensando que hay valor en la curva, en tanto en los gobiernos como en investment grade, y digamos que por concluir esta parte, o sea, el mercado requiere de una gestión activa este año más que nunca y muy selectiva, ¿no? Eso es un poco lo que estamos viendo. Si hubieras comprado el día 2 de enero un ETF sobre el Nasdaq, no iría tampoco nada mal la cosa, ¿eh? Cierto. O sea, al final los ETFs están para eso, ¿no? Para estar posicionados a muy largo plazo y olvidarte de intentar batir el mercado, ¿no? Pero bueno, al final es como todo, o sea, cada uno tiene su estilo de inversión. Nosotros somos más de bottom-up, de análisis fundamental, e intentamos, pues, año tras año, pues, batir a los mercados y al menos conseguir
por las rentabilidades objetivos de nuestros clientes y partícipes. Javier, en Aurigabonos, ¿cómo veis, cómo pinta ahora? ¿Bien, mal, regular? Mal no. Yo creo que estamos viendo, primero, digamos que la buena noticia es que los bonos, a pesar de estas fricciones que ha habido, el tema bancario es muy preocupante, sobre todo en lo que toca a la parte de renta fija y deuda, etcétera. Es muy preocupante una crisis bancaria porque lo que hace es que eventualmente precipitaría ventas de bonos, etcétera. Y sin embargo, los bonos se han mantenido dentro de esa banda que están haciendo hasta ahora. Pues eso, ese boom ahora mismo en el 2,29, 2,30, pues no es un gran movimiento, lo mismo con el bono americano, etcétera. Quiere decir que el mercado de la renta fija, a pesar de estas tensiones que hay, porque claro, parece lógico, primero porque estamos en un año un poco de transición, porque el 2022 fue el año de la guerra, el año 23 parece que es el de la inflación y el combate, pero no deja de ser, el combate contra la inflación, pero no deja de ser un año de transición y a pesar de eso se está comportando relativamente bien. Por supuesto, es entendible todas las tensiones que hay, es entendible que salga un JP Morgan a llamar la atención a los reguladores americanos, porque es verdad que han bajado la guardia de una manera notable con la banca pequeña. Es verdad que aquí en Europa tengamos siempre miedo permanente de la recesión, porque las noticias que nos venían del 2022 eran nefastas desde el punto de vista de la vecindad de Ucrania, etcétera. Sin embargo, se está comportando relativamente bien el año y ya veremos, pero bueno, vamos a tener muchos episodios de tripas, de estos de como hoy, ¿no? Sale uno que habla que esto se va mal, pero otro va bien, en fin, tenemos simultáneamente, pues, la sorpresa de la semana ha sido, yo diría, el oro, ¿no? Que ha roto ese 2000, que es la gran competencia a todos los valores financieros habituales, porque llevaba sin entrar por esos derroteros un siglo, se mantenía siempre en unos niveles de los 1900 y pico la onza, y ha roto el 2000 a pesar de que es un activo que en definitiva ni da dividendos, ni da cupones, ni tiene vencimiento y además es de difícil digestión dentro de los mercados de la liquidez, pero sin embargo pues ha roto. Eso parece un síntoma importante de que se está buscando el flight to quality porque hay ciertos miedos, ¿no? Y no dejan de avisar, insisto, los de JP Morgan, los de PIMCO, etcétera, ¿no? De las recesiones y todas estas cosas. Pero en fin, de momento tranquilos. El oro está en racha, Javier, pero se supone que un dólar fuerte es un viento de cara para el dólar. Estamos pensando que la Reserva Federal, la hoja de ruta, sigue contemplando incluso una subida más de tipos en la reunión de mayo, pero el oro está haciendo un poco lo mismo que las bolsas, que no se lo llega a terminar de creer, ¿eh? Sí, es cierto. O sea, digamos, el oro suele comportarse como valor refugio, ¿no? Y de hecho, bueno, los bancos centrales lo utilizan como reserva también para acomodar sus políticas monetarias, ¿no? No sé si tiene que ver esta demanda repentina del oro con la reapertura de China y digamos, la demanda del consumidor final en Asia, que como sabes es muy demandante de oro, ¿no? En lo que se refiere a joyas, etcétera. Pero no parece, ¿eh? No profundizado en el tema. Nosotros, en lo que se refiere a commodities en general, ya no solo oro, sino crudo, tenemos exposición de las carteras, pero sobre todo agricultura, ¿no? O sea, vemos que todavía la demanda no está cubierta en cuanto lo que se refiere al suministro de cereales y al suministro de otras materias primas, sobre todo alimenticias, pero no vemos gran recorrido al oro o al crudo. El crudo, que ha repuntado estos días por la restricción de la OPEC, lo vemos como mucho a $100, que ya supone un recorrido importante a partir de estos niveles, pero no pensamos que vaya a superar los 100. En tu caso, Munés, ¿tú crees también que, digo también como PIMCO, porque Javier nos ha dicho que, bueno, los datos son contradictorios? Ves por un lado que la cosa puede torcerse, pero por el otro lado también que la economía sigue resistiendo gracias al consumo sobre todo y me imagino que también al ahorro acumulado durante los últimos años. Lo peor está por llegar, como dice por ejemplo PIMCO, habla de una tormenta perfecta. Yo entiendo también que aquí cada uno arrima el ascua a su sardina.
PIMCO lo que le interesa es vender bonos, decir que nos dirigimos hacia una recesión, va a haber una contracción del crédito y que la Reserva Federal no tiene muy claro o hay falta de visibilidad en el Banco Central de Estados Unidos. ¿Lo peor está por llegar, en tu opinión? Estuve viendo la presentación de PIMCO de ayer, ¿no? Y realmente, hombre, la subida de tipos ha sido la más acelerada y agresiva de la historia y es normal que se piense que va a haber restricción crediticia. De hecho, lo está viendo, ¿no? O sea, los bancos cada vez son más selectivos en la concesión de crédito y, por tanto, tanto la subida de tipos como el endurecimiento crediticio por parte de los prestamistas, pues tiene que al final terminar en un retraimiento de la demanda, ¿no? Y por tanto del consumo y por tanto del PIB. ¿Que nos va a llevar a una recesión? Pues probablemente, ¿no? Es un poco lo que ha ido buscando la FED. Ya se está notando a nivel del mercado laboral, que como saben viene de una robustez tremenda, ¿no? Con un paro del 3,6, 3,7. Pero ya ayer ya había hubo un indicio, ¿no? En cuanto a los datos de la vacante sin cubrir. Y vamos a esperar el dato de este viernes, ¿no? Pero más allá del dato, o sea, recesión puede haber, desde el punto de vista técnico, no la descartamos, no sé si a finales de este año o a principios del que viene, pero es un poco lo que se venía buscando, o sea, que no debe preocuparnos. Hablando del viernes, Sí. hombre, ahora ya con los móviles, con las wifis y todas estas cosas, ya da lo mismo estar en la playa o en la montaña, ¿no? Que te enteras de algo y enseguida puedes, con un clic, puedes comprar, Sí. vender o hacer lo que te apetezca, pero llama mucho la atención, ¿no? Que se publique un dato de empleo en Estados Unidos, sobre todo de la envergadura y de la importancia que tiene cuando está todo el mundo de vacaciones, aquí y allí. Sorprendente. Bueno, yo creo que al final los calendarios de los datos son tan masivos y son tan constantes que yo creo que ya todo el mercado va asumiendo las fechas como algo que no puedes estar de vacaciones perennes. Efectivamente, tú lo has dicho muy bien, estamos todos hiperconectados. Respecto a lo de PIMCO, yo comparto la opinión de PIMCO, es decir, PIMCO por una vez no es un catastrofista a corto, que es lo que suele ser, sino que es un catastrofista en todo caso o una persona informada o una entidad informada a medio y largo. Está claro que lo que ha ocurrido en Estados Unidos con esa bajada de la guardia por parte de la FED con los bancos pequeños, hay que recordar que el 30% de la financiación a las pymes americanas procedía de la banca pequeña. Y esa banca pequeña está sufriendo mucho ahora, porque lógicamente el que tiene el dinero ahí lo que hace es que se lo va llevando, no sé si de forma muy directa, pero sí de una forma taimada, porque realmente es lo que más preocupa a todo el mundo, es dónde está mi dinero, ¿no? Y qué va a ser de ello. Sí que es verdad que el hecho de que el límite de compensación esté en los $250.000 deja un poco más tranquilo, pero es que nadie quiere enfrentarse con eso. A pesar de que tú tengas la garantía de que tienes 250.000, es cuándo lo cobraré y cómo lo cobraré, con lo cual de momento me voy llevando el dinero a otro banco. Y ahí está también JP Morgan, que ha sacado su carta muy oportunamente, su carta anual, recordando lo de la solvencia y lo importante que es estar en manos de buenas entidades financieras, como no puede ser de otra forma, ¿no? Está claro que las tecnológicas y todo el ritmo Silicon Valley van a sufrir, va a haber menos dinero para prestar y desde luego los bancos se lo van a tomar muy en serio, ¿no? A la hora de hacer la evaluación. Eso está claro. No, se supone, te iba a decir, Javier, que ahora que estamos hablando de Jamie Dimon, el jefe de JP Morgan, se supone que, bueno, se supone no, es una persona muchísimo mejor informada que el resto de los mortales, ¿no? Y cuando lanza también ese aviso en esa carta anual a los accionistas diciendo que la crisis bancaria puede ser más profunda y puede incluso alargarse durante años, evidentemente él tiene datos, él tiene información disponible que los demás no tenemos. Si apunta en esa dirección será porque ve algo que no le gusta. Bueno, hombre, claramente, vamos a ver, en Estados Unidos hay más de 2.000 bancos, de los cuales solo 10 ahora mismo son considerados de los primordiales. Todos los demás son pequeños bancos con muy poca capacidad o por lo menos con muy poca supervisión. Los stress test que se han hecho claramente no han determinado, y así lo decía JP Morgan, no han determinado que las carteras que mantenían las entidades financieras estaban dirigidas a mantenerse llenas de bonos del Tesoro americano. Entonces, los stress test que han realizado, es verdad que los americanos no pasaron la fiebre o por lo menos la crisis bancaria que hemos tenido en Europa, y yo creo que en ese sentido nosotros estamos mejor, los bancos europeos están en mejores condiciones. De nuevo, volvemos a apelar al señor Guindos,
que hizo un magnífico trabajo en el caso de España, que pasó desapercibido a lo largo, bueno, desapercibido no, porque todos los del sector lo hemos ido sintiendo en nuestras carnes, pero es verdad que se fue haciendo gota a gota y que ahora mismo somos solo 10 entidades financieras cuando antes éramos 100, ¿no? De manera que eso que ha ocurrido tendrá que ocurrir aquí, tendrá que ocurrir en Estados Unidos y tendrá que ocurrir, ya está ocurriendo en Suiza y tendrá que ocurrir en Italia y tendrá que ocurrir en Alemania, que el otro día ya tuvieron el susto con el tema del Deutsche Bank y que no han acabado de abordar sistemáticamente en Alemania. De manera que la banca no deja de ser siempre un motivo de preocupación, pero yo creo que en Europa tenemos grandes campeones y que no vamos a pasar malo. Sí que es verdad que el día en que se ponen las cosas feas, aquí no se conoce a nadie. Empieza la carrera y la carrera no tiene final. Eso es donde hay que estar preparados, ¿no? Como fue en el caso del Deutsche Bank, yo creo que lo has explicado muy bien, el mercado primero dispara y luego pregunta. Claro, es hipersensible ante cualquier tipo de noticia negativa y más cuando tenía muy reciente pues esa quiebra del Silicon Valley en Estados Unidos. La banca, Munés, eso ni tocarlo. La banca, vamos a ver, la banca desde el punto de vista del inversor, vamos a ver, hay entidades y entidades, ¿no? Como decía Javier, yo creo que en Europa la regulación post gran crisis financiera salió mucho más reforzada que en Estados Unidos. En Estados Unidos habían, digamos, dos normativas, ¿no? Una para los grandes bancos sistémicos, y otra para estos bancos regionales. Y Donald Trump suprimió la referida a los bancos regionales y municipales en 2018, ¿no? Y de ahí un poco el descontrol o la laxitud en la supervisión. Y digamos que de aquellas aguas estos lodos. Pues ha habido de todo, desde mala praxis a ausencia en el control de riesgos, y luego lo que dice Jimmy Dimon, ¿no? Que no se tiene claridad sobre la situación real de las carteras y de cómo está ese segmento de banca mediana de Estados Unidos, que por cierto, lo que dice Javier es muy relevante, que financia casi el 40% de las pymes en Estados Unidos, ¿no? Y hay que recordar que, hablando de endeudamiento, o sea, a todo el mundo le preocupa la deuda de los países, ¿no? Sobre el PIB, pero bueno, al fin y al cabo los países se refinancian, no ha habido no hay ninguna crisis ahora mismo que no permita esa refinanciación de los países, o al menos de los que tienen buen rating, pero en el caso de las empresas que han aprovechado estos últimos 15 años de tipo cero para, pues eso, para endeudarse a largo plazo de forma muy barata, tanto en los mercados de capitales como en el crédito bancario, en Estados Unidos está en el 220% del PIB, la deuda corporativa, ¿no? Y es un tema, pues, que puede preocupar. La Federal, yo creo que en este caso, sin ser un gran experto, por supuesto, en el sector, sí que ha actuado con más determinación y rapidez que en anteriores crisis. Soluciones rápidas, prácticamente quirúrgicas, pero el problema de fondo sigue ahí, sigue hablándose, sigue ese run sobre la salud financiera de los bancos norteamericanos, pero todo esto queda prácticamente eclipsado por la gran noticia del momento, ahora que citabais a Donald Trump, que es la imputación del expresidente de Estados Unidos, circo mediático. Yo ayer, viendo un poco la televisión aquí en España, pues había también muchísima expectación, ¿no? Todas las cadenas conectaron en directo y le dedicaron horas y horas a este asunto, que es importante, por supuesto, ¿no? Javier, no sé, ¿qué os parece todo esto? Desde luego está siendo que volvamos otra vez a ver al señor Trump en la televisión y postulándose como posible presidente de Estados Unidos. Yo creo que no es una buena noticia. Otra vez el pistolero ha llegado a la ciudad y lo tenemos otra vez, y encima con unas imputaciones que cada vez son más vergonzosas. Y sin embargo vuelve a hacerse claro lo que en su momento él postulaba, que era que si cogía una pistola y disparaba en mitad de Manhattan a cualquier persona, subirían en millones de votos su cotización. Pues eso es lo que ocurre. Es decir, a pesar de que cuanto peor es Trump, pues más parece que se está demandando. No es nada de buena noticia, porque en definitiva lo que se está haciendo, se está segregando de nuevo otra vez Estados Unidos, que cada vez está más segregado. Yo creo que ya es una enfermedad que tenemos en todos los países. Cada vez estamos más segregados y hay una tensión mayor. Yo creo que no es una buena noticia, teniendo en cuenta especialmente porque tenemos a China en las puertas y ya vemos ahí
a Macron y von der Leyen ahí en China el día en que entra Finlandia en la OTAN. Y dos, tenemos el conflicto con Rusia, etcétera, que desde luego Trump no tiene la misma opinión que el resto de los que estamos ahora en liza. De manera que, pues, triste noticia. Esperemos a ver, bueno, ya veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Respecto a Trump, pues poco que añadir, ¿no? Es un personaje, digamos, muy mediático, siempre, digamos, roza lo inédito, ¿no? En el ámbito presidencial, y resulta increíble que lo están imputando por 36 cargos de sus actividades económicas preelectorales en Nueva York, cuando lo más grave que hizo fue el impulsar el asalto al Capitolio, y ahí se fue de rositas, ¿no? No sé cómo funciona la justicia realmente, pero debe estar en Chirona, pero hace tiempo, ¿no? El Brexit, la fragmentación en Israel, bueno, la verdad es que, claro, menudo currículum. Yo entiendo también que desde aquí en Europa vemos las cosas diferentes, pero bueno, forma parte también del show. Javier Domínguez Navarro, abrigabonos.es, ha sido un placer como siempre, te deseo que pases felices vacaciones. Hasta una próxima ocasión, cuídate mucho. No es Melguani de Cross Capital, lo dicho, pues también a disfrutar del buen tiempo que tenéis prácticamente todo el año por allí, y ya sabes que cuando vengas aquí a Madrid estás invitado, por supuesto, a venirte aquí a Negocios Televisivos. Muy bien. Cuídate mucho, un abrazo, hasta la próxima, adiós. Venga, feliz Semana Santa, hasta luego. 12:46 de la tarde, nos queda todavía mirar los gráficos por dentro, vamos a hablar del dólar y de si está perdiendo ya o no fortaleza el mercado, incluso si habría que empezar ya a abrir o no unos cortos. Lo vamos a hablar en los próximos minutos con José Basagoiti de Trading Pro. Hasta ahora, una pausa primero.